Hoy vamos a cambiar el aceite y los filtros de nuestro Volvo D2 55 caballos. Vamos a hacerlo paso a paso para que veáis cómo se hace. Si os interesa, quedaros dentro intro. Nosotros lo primero que hacemos cuando sacamos el barco del agua, como es en este caso, lo que vamos a hacer es pasar el motor por agua dulce. Entonces quitamos la tapa del filtro, esta que va aquí, por cierto fabricada por mí porque se me rompió en Zaquintos y no encontramos repuesto, y esta la he hecho yo. Quitamos las impurezas y lo que vamos a hacer es con una manguera de agua dulce meter agua dulce y pasar todo el circuito de agua salada para que los 3 meses que va a estar el barco fuera del agua, en el circuito se quede agua dulce. Lo primero que hacemos es con esta manguera meter agua dulce en el circuito para calentar un poco el aceite para que la bomba lo pueda sacar. Lo vamos a dejar así unos minutos mientras se calienta el aceite, mientras esperamos a que se caliente un poco el aceite para poderlo sacar con la bomba. Ya estoy empezando a notar que el motor se está calentando en esta parte, la parte del escape. Aquí todavía no. No dejamos de observar que salga agua por el tubo de escape, porque por la manguera esta no llega el agua que necesita la bomba. De todas maneras, solo serán unos minutos lo suficientes como para calentar el aceite y que pueda subir más líquido hacia la bomba. Bueno amigos, una vez calentado el motor, nosotros la bomba que utilizamos es una bomba manual. Nuestro motor no tiene la bomba esta que viene instalada de fábrica en el motor, es un accesorio y nuestro motor no lo lleva, entonces lo sacamos con esta bomba manual. Muy importante, guantes, porque el pollo que se lía cambiando el aceite puede ser monumental. Yo tengo mi propia técnica, que es gastar mucho papel. Así que bueno, esto va a ser un proceso largo, hay que hacerlo un montón de veces. Nosotros el aceite lo sacamos por la varilla de medición, metemos esta manguerita de la bomba y por la tubería por donde se mide el nivel, por ahí es donde sacamos todo el aceite. Ya tenemos previamente una botella vacía, Castrol GTX, que es el aceite que ponemos en nuestro motor, y a medida que lo vamos sacando con mucho cuidado vamos limpiando y tirando los papeles a la basura. Entonces el proceso es bombar, vaciar y limpiar, porque esta sala de máquinas y este motor impecable no creáis que se consigue de una sola vez, hay que estar encima. También ayuda a que el motor es completamente nuevo. Ahora mismo llevamos 3 años navegando y tiene 760 horas. 760 horas, de las cuales 700 las hemos hecho nosotros, con lo cual el motor era absolutamente nuevo cuando compramos el barco. Fue uno de los motivos por el cual compramos esta unidad, para ya no tener problemas de motor jamás. Y bueno, tenemos que decir que es fácil mantenerlo cuando el motor es nuevo, pero siempre hay que estar encima. Bueno, supongo que esto lo voy a pasar a cámara rápida porque como me va a llevar un par de horas, va a ser un rollo que lo veáis todo. Volvemos con los filtros. Estos mantenimientos
que nosotros hacemos de cambiarle el aceite del motor y los filtros, la correa y el rodete cada año. ¿Por qué? Muy sencillo. En el mar no hay grúas y nosotros tenemos asumidos ese coste de mantenimiento en nuestro presupuesto anual. Entonces, aun sabiendo que usamos el motor una media de 200 horas en los 6, 7, 8 meses que navegamos, sabemos que no haría falta cambiarlos, absolutamente nada, ni los filtros, el rodete, imagínate que puede durar años, el aceite por supuesto con 200 horas tampoco sería necesario cambiarlo. Nosotros lo cambiamos, así como los filtros, que seguramente tampoco hacen falta, pero es la única manera de, por un coste pequeño anual, nosotros navegamos 6-7 meses al año y en nuestro presupuesto no significa apenas nada hacer el mantenimiento y cambiar los aceites, los filtros y demás. Y por eso lo hacemos. También es una manera de ir mucho más tranquilo. Yo estoy absolutamente seguro de que mis filtros de gasoil no se van a obstruir. Es una manera de saber si hay algo en el depósito o no, viendo lo que llega dentro de los filtros. Una vez que se sacan, no lo voy a enseñar aquí en vídeo, pero los corto por la mitad, saco el papel y miro exactamente qué es lo que hay dentro para hacerme una idea de lo que puede haber en el depósito o de lo que pasa por los filtros, ¿no? De ver si realmente trabajan o no. Bueno, como veis, no lo veis, pero nosotros cuando cambiamos los filtros siempre les ponemos de manera que se vea la fecha a la que lo hemos cambiado. ¿Cómo procedemos ahora para el cambio del filtro? Hacemos una bolsa de plástico porque si no ya sabéis que esto se da gusto de verlo. Entonces pasamos una bolsa por aquí de forma y manera que cualquier cosa que vaya a pasar, y pasará, es que tanto el gasoil del filtro como el filtro mismo caigan en su sitio. Se ve que está apretado con ganas, así que lo vamos a aflojar con la llave de filtros. Y contra más delicados y cuidadosos seamos a la hora de prevenir todo este tipo de cosas, pues menos vamos a limpiar luego, aunque es inevitable tener que limpiar. Vale. De esta manera el filtro queda
limpio. Ponemos un poco de papel en el fondo, sacamos el filtro y lo ponemos aquí, y si puede ser de pie, mucho mejor. Vale. Bueno, de momento no vamos mal. ¿Qué hacemos ahora? Bien. Importante mantener la zona limpia de gasoil, que no se nos pierda gasoil por ahí. Y es muy importante los filtros. Nosotros no estamos poniendo filtros originales. Ponemos filtros de la marca Osculati, porque son los que encontramos en Italia. También usamos filtros de la marca MAN. Aquí se ve alguno, como por ejemplo el separador de agua, que ahora lo enseñaré. Como nosotros viajamos constantemente, estamos en un país y en otro, no siempre encontramos la marca de la base de nuestro motor, porque muchos de estos filtros provienen de la automoción, de los vehículos de los coches. Volvo te cobra una barbaridad por un filtro de estos, que en realidad vale 4 o 7 euros, y Volvo pues te cobra lo que le da la gana, siendo el mismo filtro absolutamente, porque esta base de motor la montan muchos coches, y en los coches se monta lo que te monta el mecánico. Bien, importante, la caja. Nosotros guardamos de cada marca que conseguimos en algún país la referencia, la homóloga de Volvo, guardamos la caja. Es muy importante, porque en la caja está la referencia del filtro, de manera que al guardar la caja, cuando llegamos a algún país, lo que podemos hacer es irnos con nuestras cajas y nuestros modelos a decir exactamente lo que queremos, porque es más fácil que encontrar el de Volvo. Bien, una vez que sacamos el filtro, le quitamos el protector, con un poco de gasoil mojamos la junta del filtro, un poco de gasoil del filtro antiguo, mojamos un poco la junta y procedemos a ponerlo en su sitio. Es muy sencillo, solamente hay que enroscarlo. Eso sí, es aconsejable enroscarlo bien. Una vez que está enroscado, podemos sacar el papel, podemos sacar la bolsa. Fijaros el gasoil que ha caído en un momento, casi con la bolsa y todo. Imaginaros este gasoil dando vueltas ya por la sentina y poniéndolo todo perdido. De manera que es importante que esté bien apretado, porque no puede entrar aire en el circuito de gasoil de ninguna de las maneras. Entonces esto debe estar bien apretado. Basta con la mano, pero yo le voy a dar un golpe con la llave. Vale, listo. Bueno, vamos a prepararnos para el siguiente.
255. Espero que os haya servido, seguiré subiendo vídeos al canal, así que si queréis estar atentos a lo que vamos haciendo a bordo, suscribiros. Chao.